Ahí volvimos con una ustedes comparando reposo con ejercicio máximo. Ahora lo que vamos a enseñar aquí es el flujo sanguíneo en relación a la intensidad del ejercicio. Entonces, por supuesto, en reposo, nosotros tenemos en el músculo un flujo sanguíneo relativamente bajo, se supone, ¿verdad? Entonces, conforme vamos aumentando la intensidad, se va aumentando toda esta área, es el aumento del flujo sanguíneo durante el ejercicio. Entre más intensidad alta el ejercicio, más aumenta el flujo sanguíneo. Y entonces, en un ejercicio máximo, que es aquí, ¿verdad? Este máximo consumo de oxígeno, el flujo sanguíneo del músculo activo está elevadísimo. ¿A expensas de qué? De la redistribución del gasto cardíaco. Entonces, esta línea morada que se ve aquí, esta banda, es el flujo sanguíneo de las vísceras, o sea, los órganos esplánicos. Entonces, entre más intenso sea el ejercicio, más se va disminuyendo esta banda, lo que está representando la vasoconstricción que están experimentando esos órganos. ¿Okay? O sea, lo que ya vimos, el sistema gastrointestinal, ¿verdad? Principalmente, entonces se va haciendo más angosta la banda, indicando menor flujo sanguíneo. Esta otra banda es la del cerebro y el corazón. Entonces, en esos lugares sabemos que el flujo sanguíneo aumenta conforme aumenta la intensidad del ejercicio. Entonces, ven que la banda se va haciendo más ancha, la anaranjada. ¿Okay? Eso porque en esos lugares también hay vasodilatación y además está muy aumentado el gasto cardíaco. Y la banda más clarita es la piel. Entonces dijimos que el flujo sanguíneo en la piel en reposo es bajo, ¿verdad? Y se mantiene bajo al inicio de un ejercicio. Hay personas que hasta vasoconstricción cutánea pueden experimentar, porque el sistema simpático también inerva los vasos sanguíneos que irrigan la piel. Entonces podría haber inclusive vasoconstricción aquí al puro principio, pero luego viene el aumento de temperatura corporal. Y uno de los cambios reflejos del aumento de temperatura corporal es la vasodilatación cutánea. Entonces vamos a tener un aumento del flujo sanguíneo a la piel. ¿Lo ven? Pero aquí, en ejercicio máximo, se puede volver a reducir. Porque, de nuevo, a pesar de que esté muy activo el reflejo termorregulador, el aumento de la actividad simpática es tanta que podría producir algo de vasoconstricción en la piel. Entonces nosotros vemos algunas personas que están haciendo ejercicio muy intenso que están pálidas. O sea, se redujo. Cuando uno ve a alguien pálido, es o porque se redujo el flujo sanguíneo en la piel, o si lo ve medio moradillo también, es porque se redujo el transporte de oxígeno en la sangre. Entonces, de una vez aprovecho, ¿verdad? Porque eso se llama cianosis, cuando en los labios, o sea, más que todo en algunas regiones donde hay vasos que se llaman desviaciones arteriovenosas, por ejemplo, en los labios, en las uñas, al final de los dedos de los pies y parte de la cara. Entonces ahí podemos observar palidez o podemos observar cianosis. Cualquiera de las dos cosas, si no es un ejercicio máximo, bueno, cianosis no es normal, ¿verdad? Y palidez solamente si es un ejercicio muy vigoroso, que produce una gran vasoconstricción también en la piel. Pero si está haciendo la persona un trotecito ahí, una caminata, un ejercicio moderado, no tiene por qué estar pálida. Si una persona se pone pálida, hay que detener el ejercicio y averiguar de qué se trata eso. Ok. Bueno, entonces este es el comportamiento del flujo sanguíneo. Por este lado, está un experimento que hicieron unos investigadores donde usaron un cicloergómetro y ese es el porcentaje de trabajo en el ciclo. O sea, igualmente es intensidad del ejercicio en un cicloergómetro. Y este es el flujo sanguíneo, ¿verdad? Litros por minuto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que el flujo sanguíneo de las dos piernas proporcional a la intensidad, lo que esperábamos, ¿verdad? El flujo sanguíneo de los brazos quedó igual. El flujo sanguíneo a la cabeza
queda igual. Bueno, entonces el flujo sanguíneo en los músculos inactivos puede ser que más se mantenga o que se reduzca. Pero el flujo sanguíneo aumenta en los músculos activos por la liberación de los metabolitos vasodilatadores. Y esto es el gasto cardíaco, que ya sabemos que también aumenta, ¿verdad? Es relativamente proporcional a la intensidad. Ok. Entonces, vamos a mencionar. Ok, ahí están los metabolitos vasodilatadores. Entonces, esta es una figura del chicharro que yo modifiqué un poco. Y les puse esto para que entendamos esto, que yo puse aquí como anaranjado, es la célula muscular esquelética, o sea, las fibras musculares. Cuando aumenta el metabolismo, las fibras musculares van a sintetizar óxido nítrico, se va a aumentar la formación o la síntesis de adenosina, que es un componente del ATP, se va a aumentar la formación de prostaglandinas, PG, va a aumentarse la liberación de potasio. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una polarización, ¿verdad? Las fibras musculares están contrayéndose, relajando. Pues cada vez que hay repolarización sale potasio de las fibras musculares, ¿verdad? Y el potasio es un vasodilatador. Y aquí está lo que se llama también los metabolitos vasodilatadores propios del aumento de la tasa metabólica. Se reduce la presión de oxígeno, no en la sangre. Aquí estamos hablando en la fibra muscular y en el espacio intersticial. Entonces, una reducción de la presión de oxígeno es un metabolito vasodilatador si se reduce, ¿verdad? La PO2. Aumenta la PCO2 de nuevo en la fibra y en el espacio intersticial. ¿Por qué aumentó? Porque el CO2 es un producto final del metabolismo, es un producto final de la oxidación de las grasas, de los carbohidratos, de las proteínas. ¿Okay? Entonces aumenta, esto también produce vasodilatación, aumenta la formación de hidrogeniones, que ya sabemos que en ejercicio intenso pasa, la IL-6, que es la citoquina que sintetiza el músculo, también es vasodilatadora, y LA es ácido láctico, que también es vasodilatador. Entonces, todos estos serían los metabolitos vasodilatadores. ¿Qué es lo que hacen? Por medio de una vía de señalización que no vamos a estudiar, disminuye la concentración de calcio. En esto amarillo sería la célula de músculo liso que está en la pared de las arteriolas que irrigan el músculo esquelético. ¿Ok? ¿Está claro? Porque es un juego ahí de palabras. El músculo esquelético está irrigado por vasos sanguíneos, por arteriolas, que son las que tienen músculo liso en su pared. Entonces, esta es una célula del músculo liso. Las células del músculo liso tienen receptores. ¿Para qué? Para los diferentes metabolitos. Entonces, aquí va a estar lleno de receptores. Y para el neurotransmisor de la epinefrina y para la adrenalina, entonces tiene alfa-1, beta, todo está aquí. ¿Okay? Muchísimos receptores tienen las fibras musculares lisas. Entonces, en el caso de la vasodilatación metabólica, lo que sucede es que la liberación de todos estos metabolitos por las fibras musculares se unen a receptores en la fibra muscular lisa, reducen la concentración de calcio de esa fibra y se relaja. ¿Dónde se relaja? El músculo liso, se aumenta el radio del vaso. Eso es vasodilatación. El músculo liso se relaja con todos estos vasodilatadores que se liberan. VB es vasodilatación. ¿Okay? Vasodilatación metabólica, o sea, por la liberación de metabolitos. Aquí el rojo, que se nos marca para que distingamos los tres tipos de células. Estas son las células endoteliales. Las células endoteliales son las que recubren
los vasos sanguíneos están en contacto con la sangre. ¿Okay? Entonces, esas células también liberan metabolitos, como el óxido nítrico. El óxido nítrico es muy importante. Ese óxido nítrico puede estar estimulado por el ATP o porque cuando la sangre circula, produce un estrés sobre las células endoteliales, ¿no? Ustedes recuerdan que la sangre circula en láminas, a diferentes velocidades. Cuando hacemos ejercicio, esa circulación va un poco más rápido. Y entonces ocurre un estrés sobre la pared que se llama una fuerza de cizalla. Eso lo vieron en el curso anterior. Fuerza de cizalla o fuerza de cizalla, produce un estrés aquí, que aumenta la síntesis de óxido nítrico. ¿Okay? Eso es un, bueno, lo vamos a ver así porque se llama así. Entonces vamos a ver cómo ve TT, porque mientras pronunciamos esta palabra, se nos da toda la clase. TT también se produce en las células endoteliales, prostaglandinas, adenosina y algo muy importante. Hay células que se llaman mastocitos que sintetizan histamina. La histamina es un potente vasodilatador que se libera durante el ejercicio. Entonces, nosotros tenemos que aprender los metabolitos vasodilatadores, ejecutarlos, y lo que también se libera de las células endoteliales. Entonces ahí tenemos principalmente óxido nítrico, las prostaglandinas, la adenosina también, y la histamina, que esa histamina viene de cuando se sintetiza en los mastocitos y luego pasa a las células endoteliales. ¿Cómo? En la sangre. ¿Okay? Esos serían los metabolitos vasodilatadores y es como actúan. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, esos receptores que tiene la célula del músculo liso son diferentes a los metaboreceptores que están en las terminaciones nerviosas de las fibras aferentes, ¿verdad? De los reflejos. No, directamente los químicos. Esos actúan localmente, relajando o contrayendo la fibra del músculo liso. El dibujito amarillo es la fibra del músculo liso. Exacto, yo se los puse ahí con colores para que distinguieran las tres células. La fibra muscular, la célula de músculo liso, que responde a lo que liberan las fibras musculares y responde a lo que liberan las células endoteliales. Y también puede responder a lo que viene en la sangre, ¿verdad? Por ejemplo, la IL-6 puede ser que también venga en la sangre. La sintetiza el músculo o puede venir en la sangre de otro lado. O la adrenalina viene en la sangre. Pues todo eso, para todo eso, la membrana de las fibras del músculo liso tiene el montón de receptores. ¿Qué va a predominar aquí? Bueno, ¿cuáles son los estímulos que están predominando? Entonces, en el músculo activo, como tenemos liberación de todo esto, hay vasodilatación. A pesar, que ahora me lo preguntaron, de que tenemos un sistema simpático muy activo que es el vasoconstrictor. Pero el efecto metabólico, la vasodilatación metabólica, supera el efecto vasoconstrictor simpático. Y lo que tenemos es relajación del músculo y no contracción. Eso se llama simpatolisis funcional. Simpatolisis. O sea, lisis es como degradación, ¿verdad? O sea, nos trajimos abajo el efecto simpático. Dicho en otras palabras, le pusieron así. Simpatolisis funcional, o a veces le llaman simpatolisis metabólica, porque es el metabolismo el que está contrarrestando el efecto simpático vasoconstrictor. ¿De acuerdo? ¿Se preguntó? ¿Alguien se preguntó sobre la simpatolisis? Ok. Bueno, ahí está el sistema simpático, entonces todo lo que hace, para recordar todo lo que está pasando muy rápido, porque ya lo vimos. Primero, en los receptores, fibras tipo 3, fibras tipo 4, estos entonces van a producir el tetano reflejo y el metabo reflejo. ¿Okay?
¿Qué es lo que hacen esos reflejos? Activar al sistema simpático, que son estas flechas para arriba, ese es el simpático, y disminuir el tono parasimpático. Entonces, estos dos efectos en el corazón producen aumento de frecuencia cardíaca, aumento de volumen sistólico, aumento del gasto cardíaco. ¿Okay? Ahora, el aumento de la actividad simpática en la médula suprarrenal estimula la liberación de catecolaminas, especialmente adrenalina, es la principal catecolamina. ¿Okay? Y esa va a andar ahí en la sangre circulando. Y el aumento del sistema simpático es vasoconstrictor, excepto donde se contrarresta ese efecto. ¿De acuerdo? Es vasoconstrictor. Entonces aquí tenemos el flujo, y entonces la vasoconstricción que se produce en unos sectores contrarresta la vasodilatación que se produce en otros sectores, y entonces la resistencia periférica total podría aumentar si hay mucha vasoconstricción, porque no estoy usando músculos muy pequeñitos, entonces vasoconstricción por todo lado. Recuerden que la resistencia periférica total es la suma de las resistencias que ejercen todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Entonces, si yo estoy usando grupos musculares chiquiticos para hacer ejercicio aeróbico, ¿dónde está la vasodilatación? En esos musculitos. Y el resto del cuerpo, vasoconstricción. Entonces, ¿qué le pasa a la resistencia periférica total? Aumenta. ¿De acuerdo? Ahora, si yo estoy corriendo, estoy haciendo máquina elíptica, o algún ejercicio de grandes grupos musculares, la vasodilatación es por lugares. Y la vasoconstricción en algunos musculillos por ahí, en algunos que estoy usando, y en los órganos espirales. Entonces, ¿qué le pasa a la resistencia periférica total? Disminuye. En los libros siempre dice que disminuye, porque en los libros siempre se ilustra un ejercicio aeróbico de grandes grupos musculares, que es lo que siempre ponen en los libros. Pero la resistencia periférica total no siempre disminuye en ejercicio, puede aumentar. ¿Cómo consigo? Las resistencias periféricas están en la suma de todas las resistencias de todos los vasos sanguíneos que llegan a los diferentes órganos y tejidos. Permítame una vez porque no me oigo. Si yo estoy haciendo ejercicio a alta intensidad de pequeños grupos musculares, entonces la resistencia periférica aumentaría. A ver, otra vez. Si estoy haciendo ejercicio a alta intensidad en pequeños grupos musculares, la resistencia periférica aumentaría. Ejercicio aeróbico. El ejercicio de pesas es diferente. Ejercicio aeróbico. Después vemos el de pesas. Entonces, la vasoconstricción que experimentan algunos sectores en el cuerpo me mantiene la presión. ¿Por qué? Porque la presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total. Ya sabemos que el gasto cardíaco siempre aumenta, pero la resistencia periférica total podría aumentar o disminuir. ¿Ok? Si yo estoy usando grandes grupos musculares, hay mucha vasodilatación, la resistencia periférica total disminuye. Antes me estaban preguntando para qué servía la vasoconstricción de los órganos. Bueno, para mantener la presión, porque si no existiera vasoconstricción en algún lado, se me baja la presión, porque se baja mucho la resistencia periférica total. Ok, entonces, ¿para qué sirve? ¿Verdad? Y también para redistribuir el flujo hacia el músculo activo. ¿Okay? Entonces la PAM tiene varios comportamientos. Puede aumentar mucho o puede aumentar poquito. Siempre aumenta, pero puede aumentar mucho o puede aumentar poquito, dependiendo de qué está sucediendo con la resistencia periférica total y con el gasto cardíaco. ¿Okay? Pues lo que vamos a hablar es de la presión.
Bueno, perdón, antes de hablar de la presión, vamos a ver ese comportamiento del flujo. Esto es el flujo sanguíneo en el músculo activo. Nada más para que sepan que hemos estado hablando que el flujo sanguíneo aumenta, es el flujo sanguíneo promedio. Pero en realidad lo que está sucediendo es un flujo pulsátil. O sea, cuando yo hago la contracción, comprimo también arterias que están metidas adentro de las fibras musculares. Entonces, cuando yo hago la contracción, no solamente comprimo las venas, sino que comprimo también arterias que irrigan los músculos. Entonces, cuando se hace la contracción, el flujo baja, en la relajación sube. Entonces, cuando yo estoy caminando, subiendo gradas o haciendo el pedaleo en la bicicleta, el flujo sanguíneo va a estar así. A veces se dice que es un poco sarcástico eso, ¿verdad? Porque el flujo sanguíneo baja cuando más flujo sanguíneo se necesita, que es durante la contracción. Entonces, durante la contracción el flujo sanguíneo baja y durante la relajación sube. Entonces, lo que vamos a tener es así, pero en promedio, pues tenemos un flujo sanguíneo elevado con respecto al reposo. ¿Okay? Entonces, aquí el libro puso, también de López y Chicharro, el flujo más alto corresponde a la relajación muscular y el flujo más bajo corresponde a la contracción muscular. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos una contracción isométrica, ¿qué le pasará al flujo? Se mantiene. ¿Se mantiene cómo? O sea, no se mantiene como... Va. Pero digamos, se mantiene. Una contracción isométrica, hay contracción. Sí, pero no hay cambio de longitud de las cosas en el músculo. Es decir, en cambio la longitud del músculo, yo pensaría que no hay una disminución como en las arterias por la contracción. No, sí, el aumento de tensión oprime también los vasos. Lo que usted no ve es un cambio de longitud observable en el músculo. Pero sí se está generando tensión. ¿Cómo funciona entonces ahí la bomba muscular? Yo me imaginaba que los músculos llegan, estimulan la vena y se desangran, muy chévere, digamos. Pero en isométrico yo me imagino como que solo está como así apretado siempre. Claro. Entonces no siento como que hace este movimiento para que suba la sangre. No, si lo comprime, lo comprime. Y el flujo puede ser o muy bajo o cero durante la contracción isométrica. ¿Cómo? Que durante la contracción isométrica, sobre todo si es intensa, se puede bloquear totalmente el flujo sanguíneo. Sí, O lo reduce bastante. tiene sentido. Entonces, todo el rato que dure la contracción, el flujo sanguíneo va a estar disminuido o va a ser cero en ese momento. Y se restablece cuando nosotros relajamos el músculo. Entonces en ese momento el retorno venoso está en una... ¿Sí, claro? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que hay que ver a dónde está haciendo usted la contracción isométrica, ¿no? Es que, digamos, una plancha es como muchos grupos musculares, digamos. Exacto. Muy bien. Por cierto, la que dice plancha. La presentación, yo la volví a subir porque me encontré un artículo de planchas, entonces puse ahí para que veamos algo práctico de lo que estamos hablando. En esta, entonces ya la bajaron, no vuelvan a bajar porque yo anoche la actualicé. ¿Okay? Profe, ¿qué pasaría si hay una pérdida, digamos, como una persona que está apuñalada, por ejemplo, y pone la actividad física y empieza a perder sangre, ese flujo sanguíneo igual funcionaría así igual? Si pierde sangre Ajá. por una hemorragia, Sí. No, si estuviera una cortada o digo, puñalas o no sé, y te empieza corriendo para llegar a escuchar. qué buen ejemplo. Sí, es muy crítico. No,
Y ahora lo No, porque si usted pierde sangre, si se baja el volumen de sangre, se baja el gasto cardíaco, se baja la presión, se baja todo y se baja el flujo sanguíneo a todo lado. Lo más crítico es que se baje aquí, ¿verdad? Porque es el órgano más sensible a la isquemia, el cerebro. Entonces yo creo que ya ahí tendría que dejar de correr porque desde aquí no... Pero la persona, digamos, no siempre que el cuerpo le, o sea, que se libera epinefrina porque el cuerpo le está diciendo como haga algo, no sé cómo. Sí, claro, hay un montón de reacciones ante una hemorragia, pero si la hemorragia implica una pérdida de sangre muy grande, por más reacciones que haya, no. Entonces depende de la hemorragia. Son unos casos extraños. Bueno, entonces, luego esto es durante las contracciones, y esta es la relajación. Cuando yo puse la relajación, se mantiene el flujo sanguíneo alto. Entonces, cuando uno está haciendo una contracción que obstruyó el flujo sanguíneo y luego la libera, más bien el flujo sanguíneo sube y se mantiene alto. ¿Por qué? Porque mientras estuvo comprimida las arterias y las venas, siempre, si el músculo estaba activo, siempre liberó metabolitos vasodilatadores. Y entonces se van a acumular, porque si no hay circulación, se acumulan. Entonces, cuando se libera la circulación de la sangre, esos metabolitos hacen su función de vasodilatación. Y entonces, más bien, el flujo sanguíneo en la fase de relajación, después de haber hecho ejercicio, se mantiene alto. Se mantiene alto en los músculos activos hasta que se van eliminando todos los metabolitos vasodilatadores. ¿Okay? Bueno, y aquí es un capilar, para que recordemos los capilares, que es lo que ocurre en los intercambios, ¿verdad? Intercambio de oxígeno, intercambio de sustratos energéticos, intercambio de lactato, todo eso. Entonces vamos a hablar un poquito de los capilares porque también se comprimen. Entonces no hay intercambios. Cuando estamos haciendo la contracción, si supera el 10% de una contracción voluntaria máxima, ya el flujo sanguíneo se reduce en el músculo. 10% es como si yo estuviera sacadillo. No es tanta la tensión. Y ya tenemos una reducción de flujo. Y si hablamos de contracciones mayores al 70% de una contracción voluntaria máxima, el flujo sanguíneo se detiene. Se comprimen los vasos, se comprimen las arteriolas y se comprimen los capilares. Entonces no hay intercambio en ese momento. En el momento en que estemos haciendo ese tipo de contracciones, ya sea isotónicas o isométricas, no importa. ¿Ok? Bueno, veamos entonces los capilares. Ahí están los capilares. Resulta que en los músculos esqueléticos, ahora como estamos todos aquí sin movernos mucho, hay solamente un 25% de los capilares activos. Activos quiere decir donde la sangre está circulando por los capilares. O sea, los capilares restantes, que son la mayoría, están así, inactivos. Entonces la sangre pasa de la arteriola a la vérula por un vaso especial que se llama una metarteriola, sin pasar por los capilares. Entonces esos capilares inactivos en reposo, pues ahí no hay intercambio tampoco, porque no está circulando la sangre por ahí. ¿Ok? Ahora, en ejercicio vamos a tener reclutamiento de los capilares. O sea, los mismos metabolitos vasodilatadores van a dilatar estos anillitos que hay a la entrada de los capilares, lo ven aquí, que se llaman los esfínteres precapilares. Son anillos de músculo liso. Entonces, en reposo están contraídos, pero cuando aumenta la liberación de los metabolitos vasodilatadores, esos musculitos también se relajan. Entonces entran a funcionar mayor número de capilares. Tiene lógica, ¿verdad? Porque entonces vamos a tener fibras musculares más irrigadas. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que se reduce la distancia de difusión, o sea, el oxígeno que difunde el capilar hacia la fibra, ahora el capilar es más cerca de las fibras y va a dar menos distancia para que difunda el oxígeno. También aumenta el área de intercambio.
Porque no es lo mismo que yo tenga una fibra muscular por aquí, que hay un capilar hasta por allá, no solamente distante, sino que menos capilares, entonces el área de intercambio es menor. Entonces aquí vamos más bien aumenta el área de intercambio porque hay más capilares intercambiando con los tejidos. Lo otro que les puse aquí es que recordemos que todos los vasos sanguíneos están en paralelo y que esos paralelos se pueden sumar y cuando el área transversal aumenta se reduce la velocidad del flujo. Entonces la velocidad del flujo por los capilares va a ser más lento en ejercicio y eso permite que se intercambien más fácilmente el oxígeno, el lactato, las grasas, etc. Ahora, una cosa interesante es que cuando hay vasodilatación en la arteriola, va a llegar más flujo sanguíneo capilar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay vasodilatación, llega más flujo sanguíneo capilar. ¿Qué le pasará a la presión hidrostática capilar? Aumenta. Aumenta porque va a llegar más volumen de sangre por minuto. Entonces aumenta la presión hidrostática capilar. ¿Quién recuerda qué hace un aumento de la presión hidrostática capilar? Como, es como mayor filtración. Exacto. Bien. Aumenta la filtración, que quiere decir la salida de líquidos del capilar. ¿Verdad? Entonces, nosotros perdemos líquido por sudoración y por el aumento de la presión hidrostática capilar, porque ese líquido pasa al intersticio. Claro, luego tenemos que el sistema linfático también está muy activo, el flujo linfático aumenta, entonces ese líquido se recupera del sistema linfático y regresa a las venas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dato curioso, para que se acuerden de ese tema, a ver si alguien sabe de físico-culturismo, pero en algún lado leí que los físico-culturistas hacen o tienen una estrategia de bombeo, se hacen muchas contracciones musculares, ¿verdad? Eso aumenta el flujo sanguíneo en esos músculos, porque se liberan metabolitos vasodilatadores, se produce vasodilatación, aumenta la presión hidrostática capilar y aumenta la salida de líquidos. Entonces, les ayuda a que se observe un mayor tamaño de esa área. No sé si es cierto porque no he leído ninguna investigación, pero sí lo leí en un libro. De hecho, sí, a ellos cuando están, cuando ya se van a ir a hacer el podio, y lo demás ellos hacen como una especie de entrenamiento, digamos, pues como preparación previa, con ligas, con cargas muy bajas, y luego se mandan y lo demás. Eso es como para que se resalten más las formas musculares, que pegan la luz, bronceado y lo demás. Bueno, y también se resalta porque sale líquido del capilar al intersticio. Entonces eso se supone que es una estrategia. Bueno. Ok, sobre esto voy a hablar un poco. Recuerden que habíamos comenzado la clase diciendo que el consumo de oxígeno es igual al gasto cardíaco por diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces esta es la diferencia arteriovenosa. O sea, la diferencia del contenido de oxígeno arterial menos el contenido de oxígeno venoso. Eso nos da la diferencia arteriovenosa que, por ejemplo, en reposo llegan 20 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre y salen por las venas 15 mililitros, entonces la diferencia son 5 mililitros. ¿De acuerdo? ¿Qué representa esta diferencia? La extracción del oxígeno hacia los tejidos, o sea, en este caso hacia el músculo. Cuando hacemos ejercicio llegan los mismos 20, el contenido de oxígeno no varía, pero salen solo 5. O sea, aumentó la extracción de oxígeno, aumentó la diferencia arteriovenosa, ahora en lugar de ser 5 es 15. Y en ejercicio máximo, pues todavía puede bajar muchísimo más el contenido de oxígeno venoso porque está aumentadísima la extracción de oxígeno. ¿Por qué aumenta tanto la diferencia arteriovenosa la extracción de oxígeno? Bueno, por todas las cosas que vimos antes del reclutamiento capilar, ¿verdad? Y además porque la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno, que eso ustedes lo van a estudiar en el sistema respiratorio, que es una de las razones por las cuales aumenta tanto la diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¿Okay? También creo que era que incrementaba
bueno, supongo yo que incrementa la base de la presión hidrostática con relación a ¿La presión de? la presión hidrostática con relación No, pero aquí estamos hablando de oxígeno. Ok, sí, sí, claro, es como el transporte. Aquí estamos hablando de la presión hidrostática del líquido. Aquí estamos hablando de oxígeno, contenido de oxígeno. Sí, 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 ahí está. ¿Ok? Entonces, este gráfico eso es lo que dice. El contenido de oxígeno, que es la línea verde, en las arterias es igual a cualquier intensidad de ejercicio. Pero el contenido de oxígeno va bajando dependiendo de la intensidad del ejercicio. Entonces, la diferencia entre las dos, que son estas líneas negras, pues va aumentando conforme aumenta la intensidad del ejercicio. ¿Okay? De nuevo, ¿qué refleja eso? Una mayor extracción de oxígeno de la sangre pasándose el músculo. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de la presión arterial. Ahora sí, comencemos diciendo qué variables influyen sobre la presión arterial. Muy rápido. ¿Ah? Gasto cardíaco. ¿Okay? ¿Bien? Resistencia periférica. Sí, ahí está. ¿El gasto cardíaco de qué depende? Vean, así es como tienen que estudiar. Cogen una hojita, una pizarrita y se ponen a hacer todo eso ustedes solos sin fórmula. Sí, sí, sí. El volumen sistólico y Okay. Entonces, primero, frecuencia cardíaca. ¿Por qué aumenta? Por la actividad de los receptores, se llaman aeroreceptores, Ajá. ¿Qué hacen qué? que aumentan el sistema simpático. Ajá. Y nivel nivel parasimpático. Ahí, ¿verdad? Y la adrenalina, no se les olvide, también ayuda. Del otro lado, ya me dijeron el volumen sistólico. ¿De qué depende? ¿Por qué aumenta con el ejercicio? Aumenta el retorno venoso. ¿Por qué aumenta el retorno venoso? Bueno, me se saltaron el volumen diastólico al final, para ir en orden. muscular. Ah, exactamente. Entonces ahí tenemos retorno venoso, presión venosa que está dada por la venoconstricción más la bomba respiratoria y la bomba muscular. Y aquí les agregué algo que más adelante, cuando llegamos a las clases de más integración, hay que recordar eso, que es el volumen sanguíneo, lo que estaba diciendo ahora el compañero de la hemorragia. No lo pongamos tan dramático. Hemorragia no, sudoración. Por el drift. Cuando nosotros perdemos líquido por sudoración, se puede bajar el volumen sanguíneo. Un segundito. Entonces, volumen sanguíneo normalmente baja un poquito o queda igual. Porque si nosotros sudamos cuando ingerimos líquidos, entonces no hay problema. Eso es lo del drift, claro. El drift es un cambio en una variable que va aumentando a pesar de que nosotros no cambiemos la intensidad. Pero se puede dar por deshidratación y se puede dar por aumento de la temperatura corporal. Pero bueno, entonces ese volumen sanguíneo, si se mantiene no hay ningún problema. Y todo eso que acabamos de decir es ciertísimo. Se aumenta el gasto cardíaco, se aumenta la arterial con el ejercicio. ¿Ok? Ah, sí. Qué rápido que pasa el tiempo. ¿Usted me va a preguntar algo? Sí, ok. Ahora sí ya puedo comprender un poquito cómo funciona. Yo soy de Punta Arenas, sí. Pero digamos, yo ya tengo casi todo el video, no es muy difícil. Pero digamos, cuando digo, ok, voy para Punta Arenas, a visitar familia, voy a entrenar, yo antes aguantaba con frenos bien y lo demás, pero ahora si yo desarrollo una sudoración demasiado excesiva y no pasan 30 minutos de entrenamiento, o sea, de entreno fuerza, y ya no aguanto, o sea, pierdo capacidad demasiado excesivo. Y imagino que después de su sudoración, el volumen sanguíneo tal, entonces ya todo empieza a bajar. Sí, pero entonces, vean que esto, si uno se deshidrata y pierde volumen, entonces todo esto sube, pero menos. Sube menos, sube menos, sube menos, sube menos. E inclusive, si la deshidratación es muy grande,
vamos a tener las enfermedades por calor o complicaciones por calor, que después ustedes la van a ver, porque se baja esto, la persona va para el suelo, hipotensión. ¿Okay? Entonces, una deshidratación, una terapia, todo eso. Y del otro lado tenemos las resistencias periféricas totales. PAM es igual a gasto cardíaco por resistencias periféricas totales. ¿Okay? Las resistencias periféricas totales, ¿de qué dependen? La viscosidad, ¿verdad? Y la ¿De qué? La viscosidad. La, Viscosidad. bueno, pero me dijo que eso es importante. Y el radio, entonces. El radio es lo más importante. El radio es lo más importante. Si hay vasoconstricción o vasodilatación, ¿qué tanta vasodilatación hay? ¿Qué tanta vasoconstricción hay? Entonces, como es la suma de todo, pues entonces ahí les puse todos los factores, ¿verdad?, que afectan al músculo liso de las arteriolas, que ya vimos los agentes locales, los metabolitos vasodilatadores, la adrenalina, otras hormonas, los nervios simpáticos vasoconstrictores, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Con las resistencias periféricas totales, define el comportamiento de la presión arterial. Aquí me faltó la viscosidad, que se incluye, ¿verdad? Entonces, si la persona, por ejemplo, hace doping de sangre y eleva la viscosidad de la sangre, eleva la resistencia y eleva la presión. Bueno, pero entonces, la presión arterial media es un promedio de la presión sistólica y de la diastólica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos qué factores influyen sobre la presión sistólica, ¿de qué lado tengo que ver? ¿De este lado o de qué lado? Del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque la sistólica es la presión más alta cuando el corazón bombea, que tiene que ver con eso. ¿Ok? Entonces, por eso yo les dije antes, aunque no podemos medir el volumen sistólico ni el gasto cardíaco, ni el retorno venoso, podemos medir la presión. Y si la presión no sube, algo, presión sistólica no sube, algo está pasando aquí. O el corazón no se está contrayendo con suficiente fuerza, o hay una arritmia que no se está subiendo bien la frecuencia cardíaca, o etcétera, etcétera, etcétera. Eso me lo puede decir, por supuesto, la medición de la frecuencia cardíaca, pero también la medición de la presión. ¿Ok? Bueno, y las resistencias periféricas totales influyen más en la presión diastólica. Entonces, lo que esté pasando con esto influye sobre todo en la presión diastólica. Todo influye en todo, pero predominantemente es así. Entonces, vamos a pasarlo con estos pacientes de tiempo. Entonces yo puedo tener dos situaciones, por ejemplo en ejercicio aeróbico de grandes grupos musculares, yo puedo tener que hay un aumento importante del gasto cardíaco, ¿verdad? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y como estoy trabajando muchos músculos, una vasodilatación muy grande por todo el cuerpo, entonces se reduce la resistencia periférica total. Si esto aumenta y esto disminuye, la PAM va a aumentar, pero poco. ¿De acuerdo? La PAM siempre aumenta. Pero va a depender de qué le pasó a la resistencia periférica total. En ejercicios, sobre todo de pesas, más bien el gasto cardíaco no aumenta tanto, porque el volumen sistólico no aumenta mucho en los ejercicios de pesas. Y entonces, vean que aquí solo les puse una flecha y aquí les puedo poner un montón, dependiendo de la intensidad. El volumen sistólico puede quedar igual y hasta puede disminuir con respecto al reposo en los ejercicios de pesas. Pero la resistencia periférica total se aumenta mucho. ¿De acuerdo? Aumenta mucho porque cuando yo estoy haciendo el ejercicio, ya sabemos que a más del 70% de una contracción voluntaria máxima, ya hay un bloqueo total de los vasos. Entonces eso aumenta mucho la resistencia periférica total durante la contracción. Pero luego, cuando ya se libera la contracción, más bien hay mucha
liberación de metabolitos y más bien baja la resistencia periférica total. ¿Ok? Bueno, entonces, conclusiones. En estos tipos de ejercicio aeróbicos, si el grupo muscular es grande, la resistencia periférica total baja. Pero si yo estoy trabajando aeróbicamente en un ergómetro de brazos, nada más, la resistencia periférica total va a subir. Y la presión va a subir más cuando trabajamos con grupos musculares pequeños, ¿okay? Que cuando trabajamos con grupos musculares grandes. Aquí es al revés. Cuando trabajamos con grupos musculares pequeños, solamente vamos a comprimir estos músculos. Entonces la compresión va a ser solo ahí y no en el resto del cuerpo. Entonces ahí se eleva la resistencia periférica total, pero no mucho. Pero si yo trabajo con grupos musculares muy grandes, entonces vamos a tener compresión en más lechos vasculares y eso va a elevar más la resistencia periférica total. Entonces aquí es al revés, aquí cuando trabajamos con grupos musculares grandes es cuando se eleva más la resistencia periférica total. Y aquí cuando trabajamos con grupos musculares grandes, más bien es cuando se baja más la resistencia periférica total. ¿Está claro? Sí. Pero entonces contra resistencia no va, si trabajamos pequeños, no va a bajar. ¿Cómo? O sea, si estoy haciendo contra resistencia, ¿verdad? Grupos musculares grandes van a subir. Sí. Pero grupos musculares pequeños no bajarían. Ok. Muy importante es en qué momento estamos hablando de la resistencia periférica. Y no me va a dar tiempo de enseñarles los artículos, entonces yo les voy a grabar esa partecita porque está bonito que ahora ya están haciendo investigaciones más aplicadas, ¿verdad? No solamente esta parte técnica. Entonces yo se las voy a grabar y se las voy a poner ahí lo que falta de los artículos, pero básicamente es la aplicación de esto que les estoy explicando. A ver qué pasó con las planchas, a ver qué pasó con los ejercicios isotónicos, isométricos, ese tipo de cosas. Entonces, para que lo vean, ¿verdad? Entonces los voy a grabar y se los voy a poner ahí. Ahora voy a retomar el tema desde aquí. ¿Verdad? Para que les quede esa información.